Si algo sé después de más de 20 años como coach de ejecutivos, personalidades, CEOs y miles de personas, es que nada te frena tanto en esta vida como tú mismo. Por eso en Resetea tus Límites te digo cómo vencer el miedo, visualizar tu vida, adoptar nuevas conductas, cambiar el diálogo interior que está en tu cabeza por uno que te haga fuerte, porque ya tienes lo que necesitas para vivir la vida que sueñas. Soy Rebeca Muñoz y te espero en Resetea tus Límites. Esta es una producción de Marta de Baile. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mauricio Sánchez Scott y quiero darles la bienvenida a Búsqueda Interior. En esta ocasión, en un episodio muy especial por dos razones espectaculares. La primera es que estamos grabándolo completamente en vivo durante el Master MOA 2024 aquí en el Auditorio BB. Es un evento maravilloso lleno de conferencias que buscan el crecimiento personal de manera integral. Y la segunda razón es que me acompaña por primera vez una mujer maravillosa, una mujer que yo admiro profundamente, llena de sabiduría, que es mi esposa, Belma. Belma, bienvenida a Búsqueda Interior. Muchas gracias, amor. Gracias por esta invitación. Es un privilegio y es una gran oportunidad que nos dan para poder hablar y de lo que más nos emociona y de lo que más nos apasiona. Claro, que son los temas espirituales, como lo dice nuestro podcast Búsqueda Interior. Y en el marco de este evento maravilloso donde hemos oído acerca de claves, de tips, de estrategias para mejorar en lo físico, en lo financiero, en lo familiar, yo creo, Belma, que todos entendemos que somos cuerpo, que somos mente y que somos espíritu. Pero por alguna razón, de repente se nos olvida que somos espíritu también. Así es. Creo que hay un raquitismo espiritual que todos pasamos en algún momento hasta que nos hacemos conscientes de esta necesidad de nutrirnos y de llenarnos y de prepararnos espiritualmente y de entender con qué podemos alimentarnos y qué es aquello que nos va a nutrir verdaderamente. Entonces, por eso este espacio me parece tan valioso para todos los que nos están escuchando. Y dijiste dos cosas claves: alimentarnos, pero de manera que nos nutra realmente. Y todos entendemos eso en el sentido de físico, en el sentido del cuerpo. Yo creo Revisamos etiquetas. Claro, vemos los sellos que ponen, Así es. que cuántas calorías tiene, Así es. y tratamos de evitar en la medida de lo posible la comida chatarra. Así, somos selectivos. Deberíamos de ser selectivos. Así es. En el cuerpo lo entendemos muy bien. En la mente también lo entendemos, que hay cosas que realmente nos alimentan intelectualmente, un buen libro, viajar. Así es. Pero en el espíritu, y esto yo lo he hecho porque le he preguntado a las personas, ¿cómo alimentas el cuerpo bien? Me dicen, pues, si quieres fortalecer tu cuerpo, ¿qué harías? Pues tomo agua, me duermo temprano, no como mucho carbohidrato. Y le digo, y si quieres alimentar la mente, pues leo un buen libro, aprendo un idioma, voy de viaje, visito un museo. Y le digo, y si quieres fortalecerte espiritualmente, y ahí de repente se atoran. Así es. Y de la misma manera, así como somos selectivos, por ejemplo, para lo que nuestros hijos comen o ven, ¿no? Hay de pronto cosas en la televisión que sabemos que no nada más no los nutren, sino pueden dañarlos. Creo que espiritualmente también debemos aprender a ser selectivos, a saber que hay cosas que nos convienen y hay cosas que no nos convienen. Y cosas que nos fortalecen, y lo que no fortalece termina debilitando en realidad. Así es. Y creo que por ahí anda mucha gente que está débil espiritualmente. Y estar débiles espiritualmente te va a llevar forzosamente a una debilidad emocional, que incluso se puede desencadenar a una debilidad incluso física, porque la esfera espiritual va a impactar en la esfera natural y no al contrario. Quiero desarrollar este tema, creo que es bien importante. Hay personas que andan por la vida enfermas, porque las personas nos enfermamos, pero no están enfermas del espíritu, no están enfermas del alma. Son personas llenas de alegría, llenas de gozo, que sueñan, que tienen propósitos. Y al mismo tiempo me ha tocado ver personas que están sanas físicamente, que son robustas físicamente, pero que están enfermas del alma.
Y una vez que alguien se enferma del alma, que alguien que se enferma del espíritu, todo lo demás ya no vale la pena. Esto trae a mi mente una porción de la Biblia que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y mucha gente lo relaciona con el sentido de perder su alma, irse al cielo o al infierno. No, perder el alma es también perder gobierno sobre nuestras emociones. Y entonces andamos todos neuróticos, andamos todos deprimidos, todos angustiados. Y entonces sí, ¿de qué te sirve el éxito profesional? Entonces sí, ¿de qué te sirve el éxito financiero? ¿De qué te sirve la salud si estás enfermo de lo más importante, que es el espíritu? Entonces yo quisiera que habláramos un poco acerca de 4 disciplinas, que son la oración, el estudio de la palabra, la mayordomía y el ayuno, que yo creo que son los 4 superalimentos espirituales. Así es, si hablamos de superalimentos, tenemos que hablar puntualmente, porque creo que cuando hablamos de cosas espirituales, muchas veces tendemos a no ser prácticos. Y yo quisiera que hoy saliéramos con instrucciones prácticas, instrucciones que entendemos, que podemos aplicar en nuestra vida, que nos pueden fortalecer en el espíritu. Y es la razón por la cual estoy contento que me acompañe mi esposa, porque fíjese que en casa la práctica es mi esposa. Y en temas espirituales luego es muy fácil andar divagando y filosofando. No, hay que traer cosas prácticas para que la gente que nos esté escuchando pueda aplicar algo en su vida hoy que la mejore. Y uno de esos superalimentos es la oración. Es la oración, por supuesto. Y la oración, a diferencia de lo que muchos podemos creer, porque yo fui una de aquellas personas que creía que la oración era simplemente aprender una manera de comunicarte con Dios y repetirla y nada más. Y la verdad es que orar es hablar con Dios. Orar es abrir tu corazón delante de Dios. No hay una manera de aprender a orar. Realmente es entender que hay un oído en el cielo que nos escucha y no tenemos, no hay ningún protocolo que debamos usar para empezar a hablar con Dios, y es orar, ¿no? Esto es orar. Así que los invito a empezar a practicar la oración desde lo más natural que puedan sentirse. Así como si llegaran con un amigo y le abrieran su corazón y le dijeran: ¿sabes qué? Traigo este problema. Igual, imaginarnos que Dios nos está escuchando como nos escucha un amigo. No lo podemos ver, pero se ora sabiendo que ahí está Dios, que nos está escuchando. Es un poco entender que también se ora con fe sabiendo que hay alguien que nos escucha. Yo enseño mucho acerca de la oración y hay muchas personas que dicen: no, pero es que si yo oro todos los días. Le digo: a ver, ¿cómo oras? Y cuando me explican su disciplina, porque la oración es una disciplina, me doy cuenta que no están orando. Lo que nos enseñaron fue a rezar. Así es. Todos sabemos rezar porque desde chiquitos nos pusieron a rezar. Entonces nosotros nos ponemos a recitar, a repetir un credo o ciertas oraciones y decimos amén y creemos que estamos orando, cuando realmente, como ya has comentado, orar es conversar con Dios. Y tú dijiste algo importante, imaginándonos que nos está escuchando. Y yo quiero profundizar un poco, porque luego, cuando decimos imaginarnos, es como si no existiera, como si fuera una fantasía. Dios no es un amigo imaginario, realmente está ahí y realmente nos está escuchando. Ahora, y esto abre otra dimensión, porque si orar no es rezar, es decir, nada más yo digo lo que pienso, o le pido a Dios mis necesidades, o le presento un pliego petitorio. O me desahogo, que ya de por sí eso ya es bueno. Claro. Pero hay algo todavía aún mejor. Orar, dices, es hablar. Y en este caso, hablar con nuestro Padre, con el Creador de todo el universo. Y entonces deberíamos de esperar también una respuesta, porque no hay una conversación que puede estar completa si no hay una respuesta. Así es. ¿Cómo se percibe o cómo responde Dios, Belma? Híjole, yo creo que esto se va desarrollando. Se va desarrollando esa capacidad y esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios. No es como en esas películas en donde se escucha una voz del cielo hablando. Sí, que se abre como el cielo y se oye la voz así como de locutor, ¿no? Así es, no. Creo que Dios empieza a poner en nuestro corazón ideas, sensaciones. De pronto, eso que sientes tú de que se te ocurrió algo,
Eso es Dios poniendo en tu corazón una idea nueva, un sentimiento nuevo, una dirección nueva. Y cada vez que vas desarrollando esta relación con Dios, van siendo más claras. Esa voz va siendo más conocida para tu corazón, para tu mente, y empiezas a darte cuenta que es la voz de Dios. Volviendo a esta analogía que habíamos hecho con el ejercicio, con el alimento físico, un atleta de alto rendimiento se entrena. Y desarrolla musculatura y desarrolla también habilidades, reflejos y habilidades. Sí, y entonces de repente ya reaccionan de manera instantánea por la práctica. La Biblia habla de ese concepto en lo espiritual, de que hay sentidos espirituales que necesitan ser desarrollados. Habla de un oído espiritual, habla de una vista espiritual, que nosotros la tenemos, pero la tenemos atrofiada. Así es. Pero que si nosotros le empezamos a entrenar y empezamos a desarrollar, lo que hoy nos parece imposible, que sería como detectar la voluntad de Dios o el plan de Dios para nuestra vida, empieza a ser algo que realmente empezamos a ver y empezamos a escuchar, no de manera física, no es un efecto óptico necesariamente, un efecto acústico, pero que realmente hay un sentido espiritual, hay un oído espiritual, y de hecho todos lo hemos percibido. Por ejemplo, tenemos esta expresión de que no, aquí hay algo que no me huele bien, ¿no? Te presentan un negocio o una persona inclusive y dices, hay algo que como que no, y dices, ¿qué es? Pues no sé, pero como que no me huele bien. Y realmente no es que estés oliendo algo, que la persona apeste o que huela feo. Estás realmente refiriéndote a un sentido espiritual, un olfato espiritual que asombrosamente normalmente tiene razón. Sí, yo siempre he creído que también hay una musculatura espiritual que tenemos que desarrollar. Y una de esas habilidades es la rapidez con la que empezamos a relacionarnos y a escuchar las direcciones de Dios, en donde a veces, bueno, cuando no lo conoces, cuando no estás entrenado, pues a lo mejor tardas mucho tiempo, muchas oraciones, muchas peticiones parecidas hasta que puedes lograr escuchar esa dirección de Dios, pero que cada vez que conoces este interactuar, que eres más sensible espiritualmente, que desarrollas estos músculos, cada vez es más corto el tiempo en donde tú puedes decir, es Dios que me está hablando. Esto es maravilloso. Y así como un atleta se entrena y usa herramientas, uno va a un gimnasio. El otro día tuve la oportunidad de ir a recoger a uno de mis hijos al gimnasio y empecé a ver una cantidad de aparatos que yo no sabía para qué servían. Y me sorprendió que me empiece a explicar, es que mira, con este haces brazo y con esto haces pierna, pero no solamente brazo y pierna, sino un tipo de músculo específico del brazo, el tríceps, el cuádriceps, o sea, herramientas muy especializadas. Para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza espiritual, también existen herramientas. Así es. Y si estamos hablando de la oración, ¿existe alguna herramienta que nos ayude a enfocar nuestras oraciones, a percibir o a discernir mejor la voz de Dios? Y la respuesta es sí, y es la Biblia. Claro, creo que ahí radica que las oraciones sean correctas, porque es como un hijo pidiendo a un papá, a una madre, algo que sabe que no le conviene, que no le va a dar. Lo mismo, cuando tú conoces el corazón de Dios, cuando tú conoces cómo Dios se ha expresado, cuando tú conoces cuál es la voluntad de Dios, las oraciones pueden ser mucho más efectivas. Dejas de pedir a veces tonterías que sabes que no, en un principio no sabes que no son correctas. No, a veces hasta sabemos que no son correctas y aún así las queremos y a veces pedir, ¿no? nos sentimos frustrados porque Dios no contesta esas oraciones, aparte queremos que las conteste expeditamente, ¿no? Pero si yo ya le dije a Dios que yo necesitaba y yo quería y no he visto que Dios no me escucha. No, sí te escucha, pero no va a responder exactamente como nosotros pretendemos. Es ese conocer el corazón de Dios a través de su palabra lo que nos va a hacer más efectivos a la hora de orar. Y es eso, porque conocer su palabra es conocer su voluntad. Y yo creo que todos nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Así es. Bueno, las generalidades ya no las dice. Vienen a mi mente dos versículos bíblicos, Jeremías 29:11 y Efesios 2:10. Jeremías 29:11, para que la gente que nos está escuchando y toda la gente que está aquí afuera de cabina, porque hay muchas personas aquí escuchándonos en este momento en vivo, Jeremías 29:11, yo lo relaciono con el 911, que es este número de emergencia. Cuando uno está en una crisis, en muchos países marcas 911,
te llega la policía, te llegan los bomberos, te llega el ambulancia. FBI, la ambulancia, lo que tú necesites. Y yo digo que hay un versículo que es doblemente efectivo, que es el 29:11. O sea, añádele el 2 del doble al 9:11, y es Jeremías 29:11. Y me gusta Jeremías porque Jeremías fue un personaje bíblico que le tocó vivir en situaciones muy complicadas para el pueblo. Estaban en una crisis social, estaban en una crisis económica, estaban siendo invadidos por los enemigos, estaban perdiendo todo. Y en medio de toda esta crisis, de todo este dolor, brilla este versículo donde Dios le habla al pueblo y dice al Jeremías, al profeta: háblale a mi pueblo y dile que yo tengo planes para ellos. Y son planes de bienestar, no de calamidad. Planes donde pueden estar ciertos que hay un futuro, y en ese futuro hay esperanza. Y eso es maravilloso. Jeremías 29:11 es algo que yo tengo grabado en mi corazón. Cuando entramos en crisis, cuando entramos en problemas, cuando empezamos a ver que todo se está derrumbando a nuestro alrededor, yo recuerdo que hay un Dios que creó el universo, que creó todas las cosas, y que Él dice algo increíble, que tiene planes para mi vida. Y que aparte son planes agradables. Claro, son cosas buenas, porque el plan no es que mi plan para ti. Hay gente que va por la vida pensando que a mí me tocó sufrir, ¿no? Sí, y a mí me tocó estar enfermo toda la vida y no se trata de eso, se trata de entender que el corazón de Dios y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Es correcto. Hay gente que piensa incluso que en el sufrimiento hay algo virtuoso en ello. No, Dios no quiere que suframos. Claro, nos tocará sufrir, es inevitable. Y por en un supuesto mundo que muy usa complicado. esos sufrimientos y esos cómo procesos. reaccionamos nosotros ante eso, ¿no es cierto? Así es. Pero es importante saber eso. Y estamos yendo únicamente a la oración. Se van a quedar pendientes las otras 3 disciplinas espirituales, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero yo creo que con que comencemos a orar y sepamos que tenemos que aprender a orar efectivamente, conociendo el corazón de Dios a través de su palabra, creo que nos vamos con un poderosísimo ejercicio para empezar a desarrollar ese músculo espiritual que es la oración. Claro, con algo práctico. Y yo quiero despedirme, no sin antes agradecerte, Belma, de haberme acompañado en esta transmisión especial en Master MOA 2024 desde el Auditorio BB, en este podcast producido por Marta de Baile. Quiero dejarle a todos esta palabra, que es una palabra de Dios. Para los que creemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, esta es una palabra poderosísima, que es Efesios 2:10, donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un camino, hay una dirección, no estamos abandonados a nuestra suerte. Yo soy Mauricio Sánchez, muchas gracias por habernos escuchado. Te espero en el próximo episodio de Búsqueda Interior, y te recuerdo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de Marta de Baile.